Muy bienvenidos todos y todas a la charla de valores y principios, pilares fundamentales de una vida satisfactoria y exitosa. Espero que aprendan mucho, que aprendamos mucho, que nos divirtamos mucho. La charla de hoy hay muchos cuentos, va a estar, espero, muy, muy poderosa. Eh, bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Y vamos a comenzar. Yo quisiera comenzar con un cuento, con una historia. Voy a leer una historia. Una historia que nos ayuda a entender los valores, la importancia de los valores. Cuenta la leyenda que una mujer pobre, con un niño en sus brazos, pasaba cerca de una caverna y escuchó una voz misteriosa que desde adentro le decía: entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Recuerda, recuerda algo. Después de que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y se puso a recoger el oro y las piedras preciosas. Comenzó la voz misteriosa a hablar nuevamente. Tienes solo 8 minutos. Pasados los 8 minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó entonces que su niño estaba dentro y la puerta se había cerrado para siempre. La riqueza le duró poco, pero la desesperación y la amargura le duraron toda la vida. Y aquí hay una pregunta importante para hacernos. La mujer soltó al niño de sus brazos, de sus manos, para coger oro y piedras preciosas. Y yo te pregunto a ti y me pregunto a mí, ¿qué estamos cargando en nuestras manos? ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Qué valoramos? La primera reflexión es esta: ¿qué tenemos en nuestras manos? Y cerrar los ojos y decir también: ¿qué tengo en mis manos del alma? ¿Qué es lo valioso para mí? ¿Qué es lo principal? La voz se lo dijo, y se lo dijo 3 veces. Pero no te olvides de lo principal. Yo quisiera compartir con ustedes en esta pequeña historia la importancia de no permitir que nuestra avaricia por las cosas materiales o por las cosas que de pronto en algún momento podamos considerar útil, nos quite el espacio para llevar aquello que de verdad es importante. Porque la verdad es que nuestros recursos son limitados. Nuestros recursos son limitados. Nosotros tenemos un determinado espacio, un determinado tiempo y unos determinados, digamos, dinero o recursos. Entonces, si los utilizamos en cosas que no son importantes, ¿qué va a pasar con aquello que sí es importante? Ahora, cuando hablamos de valores, que la charla de hoy es acerca de valores, cuando hablamos de valores y vamos a buscar en el diccionario, digámoslo así, les voy a leer todas las palabras que están identificadas con valor. Habla de precio, valor lo asimilamos con precio. Habla de cualidad,
habla de importancia, de valentía, el valor de valentía, habla de equivalencia, equivale a, y habla también de duración, perdón, de duración con respecto a las notas musicales. Pero adicionalmente, en el contexto de la charla de hoy, el valor es un principio ideológico o moral por el que se guía una sociedad. Valores, principios ideológicos o morales por los que se guía una sociedad. Ahora, cuando hablamos de valores, y aquí hay una cosa supremamente importante para entender, el valor es aquello a lo que yo decida darle valor. El valor es aquello a lo que tú decides darle valor. Tú eres quien define si una cosa es valiosa o no, dependiendo de si es valiosa para ti o no lo es. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los valores pueden ser virtudes o pueden ser vicios. Si el valor me está dando vida, si el valor me está conectando con la vida, si el valor me está conectando con los demás seres humanos, con las otras criaturas de la naturaleza, con la naturaleza misma, con el universo, con Dios, me está conectando, me está acercando, me está dando vida, entonces es una virtud. Pero si ese valor, eso que yo estoy valorando, me está separando de mí misma o de ti mismo, te está separando, te separa de tus hermanos, te separa de las demás criaturas, de la naturaleza misma, del universo y de Dios, entonces se está quitando vida y eso es lo que muchas veces llamamos un vicio. Entonces los valores pueden ser virtudes o pueden ser vicios. Y hoy vamos a ver 7 valores vicios, o sea, vamos a ver el valor y vamos a ver el vicio, la virtud y vamos a ver el vicio de 7 valores. ¿Por qué escogí estos 7? Porque me parecen más fundamentales, no es que sean más importantes o menos importantes, pero me parecen más fundamentales. Y empiezo con uno que desafortunadamente el día de hoy está un poquito subvalorado, y es la humildad. Empiezo con la humildad y ahora les voy a explicar por qué comienzo por la humildad. Les voy a contar un cuento también con respecto a la humildad. Un filósofo decide tomar un bote para cruzar un río en su viaje por el mundo en busca de filosofías y conocimientos. Le paga unas monedas a un barquero que lleva trabajando en ello toda su vida. El filósofo entabla una conversación con el barquero. Disculpe, buen hombre, ¿ha estudiado filosofía o sabe algo de los grandes maestros? El barquero con desagrado le responde, no, llevo en este trabajo de barquero desde que era un crío. Entonces usted ha perdido la mitad de su vida, le dijo el filósofo con aires de superioridad. De repente, un gran viento sopla y una tormenta los sorprende a ambos. El bote se voltea, cayendo el filósofo y el barquero al agua, cuando aún están en medio del río. Entonces el barquero le dice, ¿sabe usted nadar? A lo que el filósofo responde, no. Entonces usted va a perder toda su vida, dijo el barquero, quien había dedicado toda su vida al agua y a las barcas. Y así hubiera sido si el sencillo barquero no hubiera rescatado al filósofo, quien desde ese día aprendió que debía ser más humilde y respetuoso. Ahora yo les voy a dar mi definición de humildad, que es muy simple. Es, como les digo, es una humildad mía, pues es una definición mía, no está en ninguna parte. Es algo que yo considero que es humildad. Y la humildad es arrodillarnos ante Dios, el Creador, y mirar de frente al hermano. O sea, no lo miro para arriba, no lo miro para abajo, lo miro de frente.
La humildad me implica a mí arrodillarme ante Dios en obediencia. Lo mismo que me arrodillo ante la naturaleza y le obedezco. Yo no estoy tratando de violar la ley de la gravedad y mirar por los precipicios y pensar que me voy a tirar y no me voy a caer, o no estoy tratando de violar la ley de la electricidad y coger un cable pelado que esté en un circuito cerrado para que me electrocute, o no estoy tratando de ponerle mi mano al fogón caliente para que me queme. O sea, yo trabajo con las leyes de la vida en humildad, en obediencia. Entonces es lo mismo ante el Creador, en humildad, ante las leyes de la vida y ante mis hermanos de frente, ni para arriba ni para abajo, nadie es más, nadie es menos. Todos somos diferentes, pero todos somos iguales en dignidad. Entonces, para mí eso es la humildad, que es lo que quiero compartir con ustedes. Ahora, ¿qué pasa sin humildad y por qué empecé con humildad, que me parece un valor fundamental? Porque sin humildad ni oigo, ni veo, ni entiendo. Cuando yo no tengo humildad, se me pierden tres A's. Cuando no tengo humildad, se me pierden tres A's. Y las A's que se me pierden son la aceptación. Y aceptación no es resignación. La aceptación implica que las cosas son como son. Aceptar esto es como es. Entonces, se me pierde la aceptación. Se me pierde la acogida, que va un poco más allá de la aceptación, que es acepto lo que pasa, asumo la responsabilidad yo y me reconcilio con mi historia. Eso es la acogida, o sea, acepto, asumo la responsabilidad y me reconcilio con esa historia. Entonces, esa es la acogida. Y la tercera A que me quita es el aprendizaje. Cuando yo no tengo humildad, ni acepto, ni acojo, ni aprendo. Cuando a ti te falta humildad, ni aprendes, ni acoges, ni aceptas. Por eso empecé por ahí, porque es importante y es fundamental para que yo esté dispuesto a escuchar las demás virtudes. Entonces, por eso empecé con la aceptación. Ahora, ¿qué podemos hacer para ver cómo estamos nosotros en humildad? ¿Y qué les propongo, digamos, de alguna manera hacer? Entonces, lo primero es hacernos esta pregunta. ¿Cómo trato yo o cómo me comporto yo con las personas que son especialmente más débiles de pronto que yo, o que están en una situación más difícil, o en una situación más delicada, o en una situación más comprometida? Entonces, ¿cómo trato yo a aquellos que están en desventaja con respecto a mí? ¿Cómo los trato? Esa sería la primera pregunta. En trato. Y la segunda es con respecto al juicio. ¿Cómo estamos juzgando? ¿Cómo juzgas? ¿Cómo juzgo yo a aquellas personas que no son tan buenas, que no son tan sabias, que no son tan importantes, que no son tan... O sea, ¿cómo estoy juzgando a las demás personas? ¿Cómo las estoy juzgando? Y eso nos da una muestra bastante clara de cómo estamos en humildad. Es importante entender con respecto a esa parte. Y, en la segunda, y otra pregunta importante que nos ayuda muchísimo es: ¿cuál es mi rata de aprendizaje? ¿Cuál es mi rata de aprendizaje? ¿Qué tan rápido estoy aprendiendo? Sí, suena extraño, digámoslo, mezclarlo con la humildad, pero lo que sucede es que en aquellos temas en que yo soy humilde, aprendo muy rápido. En aquellos temas que no soy tan humilde, ¿qué está pasando? De pronto estoy pensando que todo me lo sé, de pronto estás pensando que todo te lo sabes y la rata de aprendizaje no es tan alta como debería ser. Yo muchas veces he pensado que los niños aprenden tan fácil y aprenden tan rápido porque su humildad
les permite no estar pensando que todos se lo saben y eso hace que aprendan. Como todo es curiosidad, todo es nuevo, entonces para los niños por eso es que es mucho más fácil aprender que para nosotros, por su humildad. Ahora, vamos a ver tres virtudes que siguen, ya empezamos con la humildad, vamos a ver tres virtudes de cara a los demás y luego vamos a ver otras tres virtudes de cara a nosotros mismos. Entonces comenzamos con las tres virtudes de cara a los demás y la primera es la generosidad. La generosidad. La generosidad es el antídoto de la avaricia, así como la humildad es el mejor antídoto contra la soberbia, que se me había olvidado mencionarlo. Entonces, la generosidad, antídoto contra la avaricia. Y les voy a contar un cuento de generosidad, un cuento muy lindo. En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor que si podía revelar el secreto de su maíz, que ganaba el concurso de mejor producto año tras año. El agricultor confesó que se debía a que compartía su semilla con los vecinos. ¿Por qué compartes tu mejor semilla de maíz con los vecinos? Si tú también entras en el concurso año tras año. Verá usted, le dijo el agricultor, el viento lleva el polen del maíz maduro de un sembrado a otro. Si mis vecinos sembraran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría considerablemente la calidad de mi propio maíz. Si quiero sembrar un buen maíz y recoger un buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también lo haga. Si queremos tener una vida buena, si nosotros queremos tener una vida buena, llámese buena en relaciones, llámese buena en salud, llámese buena en lo que sea que nosotros consideramos buena, debemos ayudar a que aquellos que están alrededor nuestro también la tengan. Y nosotros no siempre pensamos en eso. La invitación con esta virtud tan linda, con este valor tan lindo de la generosidad, es a reflexionar que cada que yo le doy a los demás, cada que yo me abro en servicio a los demás, cada que yo me entrego, que comparto mis bienes, sean materiales, espirituales, mi trabajo, mi tiempo, mi conocimiento, cada que yo estoy compartiendo o estoy compartiéndome mejor con los demás, estoy generando vida para ellos y estoy generando vida para mí también. Cuando ayudo al otro, me estoy ayudando yo. Cuando me ayudo a mí misma, también ayudo al otro. Pero tengamos muy claro que cuando yo estoy ayudando a otro, me estoy todavía ayudando mucho más a mí mismo. Entonces, si queremos tener una buena vida, generosidad. Y generosidad en todo. Generosidad en mis talentos, generosidad en mis recursos, generosidad en mi tiempo. Vamos a la segunda, con respecto de cara a los demás. Y es la paciencia. Y la paciencia es el mejor antídoto contra la ira, contra la rabia. Y este es un cuento de paciencia. Mejor dicho, no es un cuento de paciencia, es un cuento de ofuscación. Un hacendado fue a la ciudad y le preguntó al dueño de un restaurante si a él le sería de utilidad 1.000.000 de ancas de rana. No, pues, el dueño del restaurante se quedó perplejo y le preguntó al hacendado, ¿dónde pretendía él conseguir todas esas ancas de rana? El hacendado respondió, cerca de mi hacienda hay un lago que está infestado e invadido de esos pequeños bichos. Son millares y hacen un barullo infernal, croando toda la noche. Me están volviendo loco, dijo el hombre. Entonces,
quedó decidido. El hombre le traería 500 sapos por semana durante algún tiempo. En la primera semana, el hacendado volvió al restaurante un poco avergonzado, pues traía en la mano 2 sapos. El comerciante le preguntó, ¿dónde está mi pedido? A lo que el hacendado respondió, yo estaba equivocado, había solo 2 sapos en el lago. Estos eran todos los que hacían el barullo. ¿Qué pasa? Recuerda que la rabia, la frustración, y a mí me gustaría compartir con ustedes una definición de frustración que escuché hace poco muy linda que dice, la frustración es la rabia de los débiles. Entonces, la rabia, la frustración nos ciega completamente. Y todo parece más complicado y todo parece más angustiante en la oscuridad de la ceguera que produce la rabia. 2 sapos se convirtieron en millares. ¿Por qué? Porque estaba ofuscado y el hacendado se dejó guiar por su rabia, por su ira, por su ofuscación. Si queremos tener claridad sobre las cosas, debemos ejercitar la paciencia. Yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros. Tengo una pregunta para ti y es una pregunta específica. Y es una pregunta que te invito a responder. No ahora necesariamente, pero a considerarla con respecto a la ira, porque la idea hoy es que tengamos ideas que nos ayuden a mejorar y a sobreponernos a lo que nos está impidiendo ser virtuosos en estas virtudes que estamos mirando hoy. Y es, piensa en situaciones, en personas o en circunstancias que te produzcan rabia. Hay veces, de pronto hay algún tipo de situación que a mí me enoja, o que a ti te enoja, o esta persona, o esta condición. Piensa en algo que te produzca rabia y proponte que vas a sobreponerte a esa rabia. Propón qué voy a hacer con respecto a esta rabia, porque la rabia nos quita vida. La rabia nos aleja de nuestros hermanos, nos aleja de la naturaleza, nos aleja de nosotros mismos, nos aleja de Dios. La rabia nos aleja del centro. Recuerden que todos los vicios nos quitan vida. Entonces yo te invito, piensa, una persona, una situación particular, coge algo específico. Muchas veces somos demasiado ambiciosos y le apuntamos a muchas cosas y al apuntarle a muchas cosas no logramos concretar nada. Entonces yo te voy a invitar a que seas específico y cojas, bueno, que una situación o una persona que a mí me produce ira, que me produce rabia y voy a ver cómo la trabajo. Un paso a la vez, respirando, un paso a la vez. Vamos con otra, de cara también a los demás. Y se llama caridad. Es parecido a la generosidad, pero es otra distinta. Caridad. Lo contrario de la caridad es la envidia. Y Ave María. Hay un cuento muy lindo, que este no es el cuento de la envidia, pero dicen que en el infierno, la olla, digámoslo así, el caldero de la envidia no tiene guardianes. Porque, ¿qué pasa? Que allá están todos los envidiosos. Y si alguno se trata de subir, los otros lo jalan para abajo para que no se suba, para que no logre salir. Entonces no necesita guardias, ese caldero no necesita guardias. Porque entre ellos mismos se encargan de no dejarse prosperar el uno al otro. O en el caso de nosotros, de pronto, ¿cuántas veces no dejamos prosperar a nuestro hermano con nuestra envidia? Ahora, este es el cuento que me gusta, porque en realidad no es el hermano el que no prospera, somos nosotros mismos. Había 2 águilas. Una de ellas volaba más alto que su compañera y a esta no le gustaba. Entonces la menos hábil habló un día con un tirador y le pidió que tumbara a su rival, o sea, a la más hábil. El tirador le dijo que lo haría siempre y cuando tuviese plumas adecuadas para sus flechas. Entonces el águila, envidiosa, se arrancó 2 plumas y se las entregó. El cazador disparó sus flechas
pero éstas no alcanzaron el águila que volaba, pues ella volaba demasiado alto. La compañera envidiosa siguió arrancándose las plumas, pero aún no alcanzaba. Y siguió arrancándose las plumas, hasta que al fin se arrancó tantas plumas que no pudo volar y el cazador la mató. Eso hace la envidia. Muchas veces la envidia y el odio hacen que nos ahoguemos en nuestro propio veneno. Nos hace daño a nosotros. Hay que pensar en ser caritativos. Y la caridad de Caritas, Caritas es el amor de Dios, que es un amor completamente desinteresado. Entonces hay que tener caridad con el hermano, hay que tener caridad con las personas, hay que abrir ese corazón. Si nos está costando mucho ser caritativos, pongámonos a reflexionar, y estoy seguro que detrás de esa caridad hay una envidia disfrazada. Es que la envidia se puede esconder muy fácil. La envidia se disfraza de cosas muy sutiles y nos impide ver que en realidad lo que estamos sintiendo es envidia. Pero siempre que no logremos alegrarnos de verdad por el triunfo del otro, por el bien del otro, hay envidia. Y el mejor antídoto para eso es la caridad. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que los invito a hacer con la caridad? Porque no es fácil entender qué significa en el fondo la caridad. Los invito a que investiguen. Los invito a que piensen, investiguen lo que significa la palabra misericordia. Este es el año de la misericordia. Hay un temblor de tierra aquí. Este año es el año de la misericordia. Entonces los invito a que piensen y a que investiguen lo que en realidad significa la palabra misericordia. Vamos a tener otros 3 valores, otros 3 virtudes, que estas 3 virtudes son no de cara a los demás, sino de cara a nosotros mismos. Y la primera, que también está desafortunadamente bastante devaluada en este tiempo, es la pureza de corazón. La pureza de corazón, la pureza de cuerpo también, la pureza de corazón. Les voy a contar el cuento. Una joven madre a quien le habían diagnosticado una forma de cáncer tratable, regresó a casa del hospital. Sintiéndose incómoda por su apariencia física, acuérdense que el cáncer le tuman el pelo, la persona se pone de un color muy raro, las cejitas también se le caen por la quimioterapia. Entonces, sintiéndose incómoda por su apariencia física y por la pérdida del cabello ocasionada por las radiaciones, cuando se instaló en una de las sillas de la cocina, su hijo apareció silenciosamente en el umbral y la estudió con curiosidad, o sea, la miró. Cuando su madre comenzó a relatar el discurso que había preparado para ayudarle al niño a comprender lo que él vería, el niño vino corriendo, se acomodó en su regazo, puso su cabeza contra el pecho de su madre y se aferró a ella. Su madre decía en ese momento, y dentro de poco tiempo, espero pues, luciré como antes y entonces estaré mejor. El niño se enderezó pensativo y con la sencillez y la franqueza de sus 6 años respondió sonriendo simplemente, nuevo peinado, el mismo corazón. Y entonces su madre no tuvo que esperar más tiempo para sentirse mejor. Ya estaba mejor. Les voy a leer una frase de Antoine de Saint-Exupéry que explica esto. He aquí mi secreto.
que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Esto es del Principito. ¿Por qué les hablo del Principito? ¿Por qué les hablo de ver en la pureza del corazón? Porque si tenemos el corazón endurecido y sucio, no podemos ver lo esencial, no lo podemos ver. Y aquí yo tengo dos interrogantes para que nos cuestionemos cada uno de nosotros, porque hay dos cosas que endurecen especialmente el corazón y que de pronto no siempre consideramos. Y son muy simples, pero lo endurecen y lo endurecen mucho. Y son el lenguaje y digamos, el libertinaje o la prudencia que tenemos con nuestro propio cuerpo. La palabra está al servicio de todo, la palabra está al servicio de todo. Y yo los voy a invitar a considerar cómo es su lenguaje. ¿Es un lenguaje constructivo o es un lenguaje hosco? ¿Es un lenguaje limpio o es un lenguaje que usa palabras soeces? Porque miren, el lenguaje español está hecho para que nosotros no tengamos que usar adjetivos calificativos peyorativos. No lo tenemos que usar. Todas las cosas que queremos describir pueden describirse sin usar palabras groseras, por decirlo de alguna manera. Esas palabras groseras parecen muy simples, pero nos están endureciendo el corazón. Entonces, la primera invitación es, ¿cómo estoy hablando yo? ¿Qué tipo de adjetivos calificativos estoy usando para describir las cosas? ¿Y cómo me estoy refiriendo a las demás personas? Porque a veces no solamente lo usamos contra las cosas, sino también contra las personas. Y ese lenguaje, de alguna manera que no es tan soez, nos endurece el corazón. Eso es lo primero. Y lo segundo, cómo estamos tratando nuestro propio cuerpo. Lo estamos tratando con la delicadeza suficiente. Porque lo que nos endurece en realidad viene de adentro, no viene de afuera. Entonces, la pureza de corazón, la limpieza de corazón es una cosa importante si queremos ver las cosas importantes. Los niños nos llevan tanta ventaja en eso. Los niños nos llevan tanta ventaja en eso. Pero es que los niños tienen todavía el corazón puro. Los niños todavía ven desde la inocencia. Entonces pueden ver cosas que nosotros, los adultos, muchas veces hemos perdido la capacidad de ver porque tenemos el corazón endurecido. Entonces hay dos palabras, hay dos preguntas importantes que podemos hacernos. Bueno, si de pronto no hemos sido los más limpios, digamos, al hablar, si usamos palabras de pronto muy bruscas, pensar en una que usamos y empezar a mermarla o empezar a cuidar un poquito más nuestro propio cuerpo. Esas cosas son cosas que parecen muy simples, pero son muy importantes si queremos de verdad tener un corazón que nos permita ver más allá, ver lo esencial. Lo otro, la templanza. La segunda cualidad, la templanza. La templanza es el mejor antídoto contra los vicios, contra la gula, digamos, las drogas, el exceso de alcohol, toda esa cantidad de vicios que muchas veces nos vemos tan esclavizados de ellos. El mejor antídoto contra ellos es la templanza. Y les voy a contar un cuento muy lindo. Tal vez algunos de ustedes ya me lo han oído, de Mahatma Gandhi. Dice, una madre llevó a su hijo de 6 años a la casa de Mahatma Gandhi y para ello tuvo que caminar un día entero y hacer una fila muy larga antes de ser recibido. Cuando estuvo junto a Mahatma Gandhi le suplicó, se lo ruego Mahatma, dígale a mi hijo que no coma más azúcar, es diabético y arriesga su vida haciéndolo. A mí ya no me hace caso y sufro por él. Sé que a usted le hará caso porque lo admira. Gandhi reflexionó y dijo, lo siento señora, ahora no puedo hacerlo. Vuelva dentro de 20 días. Sorprendida la mujer le dio las gracias y le dijo que haría lo que le había pedido.
20 días después, volvió con su hijo. Gandhi miró al muchacho a los ojos y con autoridad le dijo: chico, deja de comer azúcar, te estás haciendo daño. Agradecida pero extrañada, la mujer le preguntó: ¿por qué me pidió que lo trajera 20 días después? Podría haberle dicho lo mismo la primera vez que lo traje. A lo que Gandhi respondió: no, señora, hace 20 días yo todavía comía azúcar. Gandhi pudo hablar con autoridad porque él estaba siendo ejemplo de lo que le estaba pidiendo al niño. 20 días antes hubiera sido de boca para afuera, pero no hubiera tenido la autoridad que nos da el pedirle a alguien algo que nosotros estamos haciendo. Y en mi trabajo, por ejemplo, es especialmente importante, porque muchas veces le pido a las personas que hagan cosas, le pido que hagan sacrificios, le pido que cambien comportamientos, y cómo estoy yo en ese aspecto. Entonces, esto es algo que es supremamente importante. En realidad, la templanza es la capacidad de ejercer nuestra voluntad para dominar nuestros vicios, como la gula, la lujuria, las drogas, el alcohol, todas esas cosas. Pero para ejercer la templanza se necesita algo que les voy a invitar a hacer y se llama ayuno o restricción voluntaria. No es ayuno necesariamente de comida. El ayuno es privarme de algo que me cuesta. Si yo soy muy dado al chisme, por ejemplo, si eres muy dado al chisme, esta semana voy a ayunar de chismosear, no voy a chismosear. O hay una debilidad, me gusta mucho el chocolate. Esta semana no voy a comer chocolate o este día no voy a comer chocolate. Esa restricción voluntaria templa mi carácter. Y me ayuda muchísimo la templanza, digamos que es una de las virtudes que más nos ayuda con la perseverancia y con la disciplina. Repito, nosotros conocemos las ventajas que tiene ser disciplinado y ser persistente, disciplinado, persistente, de tener una voluntad firme. La templanza es esa virtud que nos ayuda a fortalecer la voluntad, la disciplina y la perseverancia también, porque es una virtud de cara a nosotros mismos. Esto no es con nadie, es con nosotros mismos. Lo mismo que la pureza. La pureza de corazón no es para el otro, es para mí, es para yo, para evitar que mi corazón se endurezca, para evitar que tu corazón se endurezca. Y el último de los 3 virtudes de cara a mí misma es la diligencia, el mejor antídoto contra la pereza. Y la diligencia es ya, lo que has de hacer, hazlo pronto. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y les voy a contar un cuento que no es de diligencia, sino de pereza. Vino un banquero a comentarle a su patrón que una víbora cascabel había mordido a uno de los empleados. Rápidamente el administrador preguntó al banquero si le había aplicado la inyección de suero antiofídico que tenía en el depósito. El suero antiofídico es el que se usa para evitar que el veneno de la cascabel lo mate a uno, digámoslo así. El vaquero respondió que no lo había hecho, pero que había entregado la inyección de suero al hombre que había sido mordido por la serpiente porque él no sabía poner la inyección. Entonces el administrador le pidió que lo acompañara a ver al trabajador, a ver cómo le había ido al trabajador que estaba en el hospital. Cuando llegaron al hospital, preguntaron por la persona que había sufrido la mordedura de serpiente. Y vino el médico a decir: esta persona falleció.
El hombre se quedó aterrado. Pero lo que el médico no podía comprender, que fue lo que les dijo, fue cómo esa persona llegó al hospital con el suero antiofídico en la mano. O sea, el muerto llegó con el suero en la mano. El médico le preguntó al hombre, antes de morirse, pues le preguntó, ¿por qué no te pusiste el suero antiofídico? A lo cual el trabajador, ya temblando, con la respiración irregular y el corazón acelerado por el veneno de la serpiente, le respondió que no sabía cómo ponérselo. Pero ahí en la cajita están las instrucciones de cómo usarlo, le dijo el doctor. Y el trabajador le dijo que no se había tomado el trabajo de leerlas. Y luego falleció. Teniendo la solución en su propia vida, en sus propias manos, no la utilizó. Es un lenguaje, es un cuento, el colmo de desidia, de pereza. ¿Cómo yo teniendo mi vida en mis propias manos y la capacidad de salvarme, no leo las instrucciones de algo que me puede salvar la vida? Eso es el colmo. Nosotros puede que no lleguemos al colmo, pero ¿cuántas cosas dejamos de hacer por pereza o por desidia que pudieran significar una verdadera diferencia en nuestra vida? Algo que en realidad podría significar muchas veces incluso la diferencia entre la vida y la muerte, porque el cuento anterior de Gandhi no es tan ajeno. Hay muchas personas que tienen problemas de azúcar, por ejemplo, y siguen comiendo azúcar. Hay personas que tienen problemas del corazón, digamos que tienen el corazón algo contaminado, obstruido por la grasa y siguen alimentándose de una forma que solamente empeora la situación. El sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, tantas cosas que no ejercemos la voluntad suficiente para cortarlas y mejorar la calidad de nuestra vida. Estoy dando unos ejemplos a nivel físico, a nivel de la salud, pero hay muchos ejemplos a nivel de nuestra vida laboral, a nivel de nuestra vida de las relaciones. ¿Cuántas cosas no hacemos de pronto muchas veces para mejorar nuestras relaciones que implicarían un cambio significativo, productivo y muy bueno en ellas? Entonces eso hay que considerarlo, hay que tener en cuenta que en realidad la falta de templanza, permitir que la pereza se apodere de nuestra vida es muy delicado y a largo plazo puede traer consecuencias de verdad graves, de verdad incluso como un ejemplo de vida o muerte. Ahora, la templanza, ¿en qué nos ayuda? Lo mismo, en la capacidad de perseverar, en la capacidad de disciplina, nuestras metas, nuestros sueños requieren, uno de los precios que nos reclaman nuestros sueños es la templanza. Esa capacidad de hacer lo que hay que hacer y hacerlo pronto. Perdón, la diligencia, la capacidad de hacer lo que hay que hacer y hacerlo pronto. Si juntamos la templanza con la diligencia, con la pureza de corazón, vemos cómo de verdad nuestra vida puede cambiar de una manera muy significativa, puede mejorar sustancialmente, porque nos estamos ocupando de nosotros. Nos estamos ocupando de nuestro propio crecimiento, nos estamos preocupando de nuestro propio desarrollo personal, nuestra evolución. Yo quisiera terminar con un cuento, con el último cuento de hoy, un cuento final de despedida, y hablo de la misericordia. Hay una diferencia entre la misericordia y entre la compasión, a la que yo quiero llamarlos, porque muchos de nosotros
especialmente los que hemos estado expuestos a muchas culturas y a muchas filosofías, digamos que conocemos bien la compasión del Buda, ¿cierto? El Buda habla de compasión, pero hay una diferencia entre la compasión y la misericordia que yo quiero llamar la atención sobre ella, y es que la misericordia no solamente siente compasión, sino que actúa para resolver la causa del sufrimiento de la otra persona. En la misericordia se mueve hacia el otro y actúa para cambiar el sufrimiento del otro. Eso es importante. No me quedo en el sufrir con el otro, no me quedo en el ponerme en el lugar del otro, sino que actúo para resolver la situación. Y esto es muy distinto. ¿Listo? Entonces, un hombre que pagaba sus estudios trabajando de vendedor ambulante sentía hambre, pero no tenía dinero para comer. Decidió vencer la vergüenza que le daba mendigar. Una hermosa joven le abrió la puerta de su casa y él, en lugar de pedirle comida, le pidió un vaso de agua. La joven se apiadó de él y le trajo un vaso de leche. ¿Cuánto le debo?, le preguntó el hombre. No me debe nada. Mi madre nos enseñó a no aceptar nunca dinero por hacer un favor. Entonces le agradezco de corazón, dijo el hombre. Y se marchó. Muchos años más tarde, aquella mujer se enfermó gravemente. Los doctores estaban muy preocupados y la enviaron al hospital de una gran ciudad, donde practicaba un famoso especialista en aquella enfermedad. Cuando el médico se dio cuenta que aquella era la misma muchacha que le ayudó, volvió a su oficina resuelto a salvar su vida. Y lo logró. Tuvo que hacer muchas cosas, pero lo logró. Ella se sanó. Antes de salir del hospital, estaba muy preocupada por el pago de la cuenta, porque le habían hecho muchas cosas. Pero al abrir la cuenta con gran temor, pensando que se iba a pasar el resto de su vida pagándola, miró, ella al principio no quería, pero miró. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando lo leyó? Todo ha sido pagado con un vaso de leche. A mí se me parte la voz de la hermosura. Eso es la misericordia. Aprender a amar a los demás con amor de acogida. Ella ayudó al hombre, se conmovió, tuvo compasión. La compasión, la misericordia es la inclinación a sentir el sufrimiento del otro y a movilizarse para cambiar esa situación. Entonces, desde la misericordia, no solamente sentimos con el otro, sino que nos movemos a ayudarle. Y es importante. Y este mundo necesita misericordia. Este mundo necesita que todos nosotros ejerzamos la misericordia. Voy a hacer un resumen de la charla para que cerremos así, un resumen de lo que vimos. Entonces, comenzamos entendiendo lo que es valor. Y vimos el cuento de aquella anciana que soltó a su hijo para coger el oro y las piedras preciosas. Y en el momento en que no tuvo cabeza para pensar, porque tenía que salir corriendo, solo pudo llevar lo que tenía en sus manos y dejó al niño encerrado en la cueva para siempre. Entonces vamos a tener, este primer cuento nos invita, bueno, ¿qué es valioso para mí? Y lo que es valioso para mí lo pongo en mis manos físicas, y lo pongo en las manos de mi corazón,
para asegurarme que sea lo que me lleve, porque veíamos que nuestros recursos son limitados y si no acomodo primero lo importante, si no acomodo primero lo importante, de pronto no voy a tener espacio o no voy a tener tiempo o no voy a tener recursos para lo importante. Eso con respecto a los valores. Luego vimos los 7 valores, comenzando por la humildad. Y empezamos con la humildad porque la humildad es la que nos permite ver. Y vimos la importancia de arrodillarnos ante Dios y ante la vida y de mirar a nuestros hermanos de frente, ni hacia arriba ni hacia abajo, sino de frente. La humildad nos permite aprender, nos permite aceptar y nos permite acoger. Luego vimos 3 virtudes de cara a los demás y vimos la generosidad y entendimos cómo dándole a los demás me doy a mí mismo. Vimos denme un segundo, vimos la generosidad, vimos la caridad y vimos la paciencia. La caridad moverme hacia el otro y la paciencia para refrenar mi ira y mi frustración y simplemente tener paciencia de cara al otro. Luego vimos las otras 3 virtudes de cara a nosotros mismos. Vimos la pureza de corazón y lo importante que es tener un corazón puro para poder ver la realidad, para poder ver lo esencial. Vimos la templanza, que nos ayuda a refrenarnos de nuestros vicios, de nuestras pasiones, a no dejar que nuestras pasiones puedan con nosotros, sino a dominarnos. Y vimos la diligencia, que es hacer las cosas que hay que hacer y hacerlas pronto. Entonces, esas 7 virtudes nos ayudan a enmarcar una vida en donde vamos con unos principios y unos valores que nos conectan con nosotros mismos y conectándonos nos dan vida, nos conectan con nuestros hermanos, nos conectan con las demás criaturas, nos conectan con la naturaleza, con el universo, con el planeta, nos conectan con Dios. Conectados tenemos vida porque somos como una hoja en un árbol. Conectados tenemos vida. No se supone que estemos solos, se supone que vivamos conectados, en interconexión con la vida, con los hermanos, con nosotros mismos, con Dios. Estas virtudes nos ayudan a mantenernos conectados y nos ayudan a sobreponernos a vicios como la soberbia, la avaricia, la pereza, la gula, todas esas cosas que nos hacen tanto daño y nos desconectan de aquello que en realidad somos. De nuevo les digo, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir. Con el mayor de los cariños resuelvo alguna duda. Si alguien siente que de corazón le puedo ayudar, si hay alguna de estas virtudes que le esté causando, digamos, alguna dificultad y siente que una ayuda específica le puede ayudar, estoy a la orden, ya saben dónde encontrar.